Tengan la bondad de tomar asiento. Hay un par de avisos para esta semana. Dios mediante, martes y miércoles de esta semana no habrá misa pública aquí en la capilla. Martes y miércoles. El jueves, Dios mediante, sí, tendremos misa como de costumbre a las 7 de la tarde y la exposición al Santísimo Sacramento después de la misa. Entonces, martes y miércoles no hay misa pública, se reanuda el jueves con una misa de la tarde, de las 7 de la tarde. Estamos en el tercer domingo después de Epifanía y las lecturas correspondientes son las siguientes. La epístola se toma de San Pablo a los Romanos y dice: Hermanos, no os tengáis por sabios ni volváis a nadie mal por mal. Antes procurad obrar bien, no solo delante de Dios, sino también delante de todos los hombres. Si es posible y en cuanto esté de vuestra parte, vivid en paz con todos los hombres. No os venguéis, amados míos, mas dad lugar a que pase la ira, porque escrito está: a mí me pertenece la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Por tanto, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, si sed, dale de beber, porque si esto hiciereis, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, mas vence el mal con el bien. El Evangelio se toma de San Lucas y dice lo siguiente: En aquel tiempo, habiendo bajado Jesús del monte, le siguió mucho gentío, y vino un leproso y le adoraba diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendió Jesús la mano, le tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y le dijo Jesús: Guárdate de decírselo a nadie, mas vete, preséntate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Y habiendo entrado en Cafarnaúm, se llegó a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, tengo un criado postrado en cama, paralítico, y sufre mucho. A lo que Jesús respondió: Yo iré y lo curaré. Señor, replicó el centurión, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas di una sola palabra y será curado mi criado. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo la potestad de otro, luego que digo a uno de los soldados que mando, ve, va, y a otro ven, y viene. Y lo mismo cuando mando a un siervo mío, haz esto, y lo hace. Oyendo pues Jesús quedó admirado, y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que no he encontrado tanta fe en Israel. Y también os digo, muchos vendrán del oriente y del occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos destinados a este reino serán arrojados a las tinieblas infernales, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces dijo el centurión: anda, ¿qué te sucederá como has creído? Y sanó el criado en aquella hora. Estamos, queridos fieles, en este ambiente de la Epifanía de nuestro Señor, la manifestación de la divinidad de Cristo. Y hoy, una vez más, el Divino Verbo manifiesta su divinidad con estos milagros. Hoy obra 3 distintos milagros: 2 curaciones físicas y una curación del alma, una conversión. Que entre estos milagros, el más portentoso, el que exige un poder aún mayor, es claramente la conversión de un alma. La conversión es una gracia aún mayor que resucitar a un muerto, aún mayor que devolver la salud al cuerpo. Hoy escuchamos y vemos a nuestro Señor descendiendo después de su sermón de la montaña, descendiendo de esa colina que fue testigo de la doctrina salvífica de nuestro Señor. Y entre quienes no subieron al monte estaba un leproso, esperando que Cristo bajara. Y al salir de ese monte se encuentra nuestro Señor con este hombre. Y desde ahí vemos una figura de lo que somos nosotros, de lo que es el alma sin Dios. Como un alma atormentada por sus pecados, por el peso de sus culpas, no puede ascender a las alturas donde está Cristo. Y Cristo tiene que bajar entonces en auxilio de esa alma infectada de la lepra de sus pecados, infectada de esa enfermedad que le imposibilita ir a nuestro Señor. Y el leproso sale al encuentro de Cristo, sale al encuentro presuroso de quien sabe que es su salud. Y aquí escuchamos un ejemplo vivísimo, queridos fieles, de la fe y el tipo de oración que debería tener todo aquel que se hace llamar cristiano. Todo aquel que se hace llamar cristiano. Empieza a hablar y dice todo en 2 palabras: Señor, si quieres, puedes. Empieza desde ahí proclamando este hombre que cree que Cristo es el Mesías,
que sabe que Cristo es Dios, que sabe que Cristo es el Creador. Vemos en esas palabras un pequeño eco de los salmos que dicen: Yahvé hace todo cuanto quiere en los abismos, en los mares, en la tierra, con sus criaturas, porque este hombre reconoce esa divinidad de nuestro Señor. Y eso es una gracia, queridos fieles. Sabe que Él es el Creador. Cristo hace todo lo que quiere con las criaturas porque Él es su Creador. Los profetas, cuando escuchamos los milagros que hacían los profetas, ellos se ponían en oración y clamaban a Yahvé, clamaban a Dios para que se obrara el milagro. Y no lo obraban con no, sino ellos siendo un medio de ese milagro. Pero Cristo no es ningún profeta. Cristo es el profetizado. Y como tal obra en nombre suyo, obra por su propio poder. No le dice el leproso: Señor, si se lo pides a Dios vas a poder sanarme. No, Él le dice: si quieres, lo harás. Si quieres tú, Señor, lo harás. Además, ese si quieres no es que esté dudando de que lo vaya a querer nuestro Señor, de su misericordia, sino vean esa fusión de humildad que hay en esta alma, que es la condición primera para que Dios voltee a ver con ojos misericordiosos a un alma humilde, que es la primera barrera que ponemos por nuestra soberbia a la gracia de nuestro Señor. Ahí le dice: si quieres, no porque dude que Cristo quiera salvarlo, sino porque Él se reconoce indigno tal vez de ese milagro, porque Él reconoce que esa curación puede imposibilitar su salvación. ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos ponemos, nos hincamos y empezamos a reflexionar esto? Señor, sí, le exigimos mucho, pero cuando condicionamos: Señor, si esto sirve para mi salvación, que se haga. Si esto que te pido me va a condenar, Señor, no me lo des. Todo lo contrario, exigimos a Cristo, exigimos a nuestro Señor. Y porque nos creemos, nos juzgamos un poco buenos, nos juzgamos que hacemos algo bueno, ya tenemos que obligar a Dios a que escuche nuestras súplicas. Y si no lo hace, es un Dios sordo, es un Dios malo. ¿De qué sirve que rece? ¿De qué sirve que lo pida? No me oye Dios. Entonces, en esta alma que escuchamos, en este leproso, vemos ese ejemplo de resignación cristiana que deberíamos tener todos. Y además esa humildad de saber: bueno, estoy tan hundido en el fango de mis pecados que no merezco que Dios voltee a verme, no merezco. ¿Quién merece la misericordia de nuestro Señor? Al contrario, cuando empezamos a ver en nuestra vida, vemos más de mérito que el mérito que pudiéramos tener. Pero aún así nuestro Señor voltea y lo ve con ojos de misericordia a este hombre, y sabe que todo lo puedes hacer. Lo piensa este hombre: todo lo puedes hacer, Señor, haz lo que sabes que es bueno para mí. Ni siquiera le pide directamente: es que tú tienes que sanarme porque eres Dios. Le dice: Señor, aquí está mi miseria, esto soy, haz de mí lo que quieras. Y Cristo, misericordia misma, extiende su mano, y actuando no como un siervo, sino como un Señor, extiende su mano, que ni siquiera tenía necesidad de extender su mano, solo con quererlo podía, pero para que vieran los demás que tenía potestad sobre las criaturas, que Él mismo era quien actuaba. Extiende su mano y lo toca, y este hombre sana en ese momento. Ya hemos platicado antes que la lepra creaba una impureza legal incluso con los judíos, que quien tocaba a un leproso también se volvía impuro y tenía que pasar por procesos de purificación, estos embrollos de la ley judía. Pero Cristo, Señor, Cristo Dios, estaba encima de la ley, y además con eso no se quedaba su mano enferma por tocar al leproso, sino más bien ese cuerpo del leproso quedaba sano por el tacto, por el contacto de esta fe, de esta mano santa, de esta mano sacrosanta de nuestro Señor. Y además con eso nos quería mostrar nuestro Señor que de ahora en adelante, a nosotros, católicos, para nosotros no habrá nada impuro por sí mismo más que el pecado. Y nos muestra esa misericordia grandísima de Él. Se muestra Padre, se muestra Dios misericordioso. Y este divino Redentor hoy también se muestra médico y un Padre amoroso como lo es. Un Padre amoroso con quien quiere sacar de su alma esa enfermedad, con quien lucha, quien busca eliminar de su alma aquello que la encadena para seguir este camino de virtud, aquello que Él imposibilita vivir en gracia. Porque quien se deja revolcar en la enfermedad y quien la consiente en esta lepra de los pecados: sí, lo tengo, pero no me importa, quiero vivir así, en algún momento me he de sanar. Eso provoca la ira de Dios y hace que en algún momento nuestro Señor nos retire su gracia. Durante nuestra vida está tratando de darnos su gracia otra vez, pero llega un punto en el que hartamos esa misericordia de nuestro Señor.
Y eso provoca la ira de nuestro Señor. Pues, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me condenas? ¿Cómo por qué? Si toda mi vida la pasé imposibilitando esa gracia en mi alma, pero en cambio aquella persona que sí padece, como todos nosotros padecemos esa lepra de los pecados, pero quiere salir de ella, se da cuenta en lo que está, se da cuenta que en Cristo nuestro Señor está la salud y quiere salir, eso provoca la misericordia de nuestro Señor. Pero primero tenemos que dar esos pasos nosotros, no estar tirados en el fango a ver a qué horas llega nuestro Señor a auxiliarnos, porque en ese fango vamos a morir. Y esta vida es una lucha terrible contra nuestras inclinaciones, pasiones, pero cuanto más sea costoso llegar al cielo, cuanto más nos cueste alcanzar la salvación, mayor gloria vamos a alcanzar en el cielo. Esa tiene que ser la esperanza de todo cristiano. Sí, me veo abrumado con una inclinación, con todos los pecados incluso, pero si lucho contra esto, nuestro Señor nos va a dar una gloria grandísima en el cielo. Y conforme pasan los años en nuestra vida y que nos vamos acercando a ese momento glorioso de la muerte, glorioso para el santo, más esperanza tenemos porque vemos la meta cercana. Entonces ahí nuestro Señor nos quiere dar su gracia. Y este milagro grandísimo, bellísimo, de la curación del leproso es una señal, es un signo velado de lo que sería para nosotros en la nueva ley el sacramento de la confesión. Absolutamente necesario para quienes hemos pecado mortalmente en esta vida. Aquí vemos cómo el leproso es limpio, es limpiado por nuestro Señor, pero no basta con eso. Así como en la confesión, una vez que hacemos un acto de contrición, que nos duele haber ofendido a nuestro Señor por nuestros pecados, ya empezamos a recibir la gracia de nuestro Señor. Y si morimos, sí, ustedes saben que si yo cometo un pecado mortal y hago un acto de contrición y en ese ínter, pero tengo la intención firme de venir a confesarme, si en ese ínter, en el camino de mi casa a la iglesia, yo fallezco, estoy en gracia y me voy a salvar. Estoy en gracia, pero ya tengo yo esa intención firme de venir a recibir la absolución del sacerdote. En cambio, si yo digo, bueno, ya es protestantismo decir, bueno, hice un acto de contrición, me duele ofenderte, Señor, y ya estoy en gracia. Me confieso directamente con Dios. ¿Qué garantía tenemos de haber recibido el perdón de nuestro Señor? ¿Qué penitencia hemos hecho para satisfacer un poco la justicia? Entonces ahí vemos que nuestro Señor sana a este leproso, pero le manda a presentarse ante los sacerdotes. Así como nosotros con ese acto de contrición ya empezamos a recibir la gracia, pero tenemos que venir a este tribunal sagrado, a que el sacerdote, que el confesor nos señale qué lepra hemos tenido, nos dé los remedios para no caer en ella, y además que confirme el perdón de nuestro Señor con la absolución sacramental, y que nosotros podamos ofrecer como este leproso un sacrificio de un corazón contrito, el sacrificio de arrepentirnos por haber ofendido a nuestro Señor y un propósito firme de enmienda. En eso consiste la Santa Confesión. Ahí vemos esa imagen de este santo sacramento escondida entre el pasaje que leemos hoy. Entonces, al final de este bello pasaje vemos las últimas dos milagros que se obran, que es la conversión del centurión y la curación de su siervo, que tomamos para la Sagrada Liturgia esas palabras de este hombre. Y decíamos que la conversión es aún mayor que la salud del cuerpo, porque la conversión es libre. La gracia, el optar por nuestro Señor es un acto total de nuestra libertad. Entonces, ahí el centurión era un pagano. Si nosotros vemos, bueno, hemos recibido doctrina católica, conocemos la doctrina católica, pero este hombre era un pagano, adoraba a dioses, pero aún así tenía un corazón que buscaba la verdad. Este hombre, así es tal cual, si era parte del imperio, adoraba a dioses, tenía ídolos en su casa, tenía ídolos en su familia, los dioses familiares. No era judío este hombre, no estudió la Sagrada Escritura, nunca estuvo como los judíos pasaban leyendo las Sagradas Escrituras para conjeturar todo para cuando viniera el Mesías. Este hombre no había oído la predicación ni siquiera de nuestro Señor, no había visto el milagro que acababa de hacer nuestro Señor de la curación del leproso, no había visto todo eso ese hombre, pero aún así creyó más que lo que oyó. Y Dios ve ese corazón que está dispuesto a recibir la gracia, claro que la manda nuestro Señor. Y así pasó con este hombre. Y tanto lo fue que terminó siendo la figura de todos nosotros que no somos judíos, que somos gentiles, en la figura de todos nosotros que nos hemos convertido a la fe católica, que no hemos visto a nuestro Señor haciendo milagros, que no lo hemos visto en la cruz, que no lo hemos oído directamente predicando,
Pero aún así, dentro de estos que no lo hemos oído, que no lo hemos visto, de los gentiles que nos hemos convertido, ha habido almas santas que creyeron y obraron más que si lo vieran directamente nuestro Señor. Tantos santos en la fe católica. Y así este hombre tenía una humildad grandísima. Otra vez vemos cuando nuestro Señor se muestra propicio con un alma, es porque ve esas condiciones, una resignación con su voluntad, un alma humilde, un alma resignada, un alma amante. Y ve nuestro Señor, y este hombre ni siquiera se juzga digno de que Cristo, como Dios siendo tan bueno, como Cristo siendo tan bueno, va a venir a mi casa que yo soy tan malo. Y esa confianza total, Señor, pero si tú con una palabra puedes sanarlo, con una palabra, y haces esa comparación, yo que soy un hombre y que estoy bajo el mando de otra persona, aún así puedo mandar y me obedecen. ¿Cuánto más tú, Señor, que no estás debajo de nadie? ¿Cuánto más tú que eres Dios? Nuestro Señor se maravilla de esa fe que encuentra en este centurión, en un pagano que se estaba convirtiendo, claro, que acudía con nuestro Señor, con esa fe firmísima. Entonces tenía una fe más grande incluso que los hebreos que descendieron, como escuchábamos en otro pasaje, que descendían al leproso por el techo. Estos hombres, bueno, vamos a ver de qué forma llevamos a este hombre que está enfermo a Cristo para que lo sane. Este hombre ni siquiera sabía que ni siquiera necesitaba llevar a su enfermo. Mayor era la fe que de esos hebreos que descendieron a este hombre para que lo sanara nuestro Señor. Creyó San Andrés también, pero por la declaración de San Juan Bautista, un apóstol, por la declaración de San Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Creyó San Pedro, pero evangelizándole San Andrés. Creyó Felipe, pero leyendo las Sagradas Escrituras creyó Natanael, pero también después de que nuestro Señor le reveló su divinidad. Y este hombre, el centurión, no tuvo nada de eso, y aún así tuvo una fe incluso mayor en su momento. Creyó, obró, se humilló y esperó y recibió el milagro que esperaba. Recibió la salud para su siervo, recibió la salud para su casa y para su alma. Ese es el ejemplo que nuestro Señor quiere que veamos, para que empecemos a orar así, queridos fieles. Empecemos a orar así, poner nuestra confianza enteramente en la voluntad de nuestro Señor, y que pase lo que pase, pero que esté yo con Dios en el alma. Por eso, queridos fieles, usemos de esa libertad que Dios nos ha dado, para libremente merecer y salvarnos, o libremente rechazar a nuestro Señor y justísimamente condenarnos, justísimamente. Por eso, este acto libre de la fe libre incluso para aquellos que vieron los milagros. Vemos el pueblo judío, nosotros no vimos a nuestro Señor. ¿Cuánto nos hubiera gustado? Claro, no, que hay quien dice, si yo hubiera visto a nuestro Señor, escuchado, yo sería un santo. No es cierto. Si no eres santo ahora, después de tanta revelación, tantos milagros, y que nuestro Señor aún está presente entre nosotros, ¿qué te da la fe? ¿Qué te da la garantía que no hubiera sido de esos que lo crucificaron? Es decir, los israelitas, viendo a nuestro Señor, escuchándole, no quiso creer, y esperando al Mesías, viendo al Mesías, no creyó. Y dice al final de este capítulo, de este pasaje, que vendrían de occidente, de oriente, gentiles, a ocupar el lugar que estaba hecho para esos israelitas. Y junto con Abraham, Isaac, Jacob, fundadores de ese pueblo escogido, los iban a juzgar y se iban a sentar en la mesa con ellos, y aquellos no. Pues cuidado con nosotros, cuidado. Que no nos juzguemos ya muy amados de Dios y listos para el juicio de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque vengo a misa en latín. Cuidado, mucho cuidado. Que mucho se nos da, queridos fieles, con los sacramentos, con la doctrina. Mucho se nos exigirá. Por eso, pedimos a María Santísima, el primer medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, modelo de creyente nuestro Señor, que inflame y ilumine nuestra alma la fe en Cristo nuestro Señor, para que tengamos a bien llegar con ella, con esa ofrenda inmaculada de la fe, a ver y gozar aquello que en esta tierra creímos y esperamos, la bienaventuranza eterna, Cristo, Señor nuestro, que con sus santos vive y reina por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.